tardes. A continuación daremos a conocer el tema de ciclo Ericsson. Este tema será expuesto a ustedes por Carlos Andrés Castillo, Sebastián Camilo Herrera, Orlando Rafael Delgado y David Sebastián Vázquez, para la asignatura de máquinas térmicas del grupo 9B1 de la Universidad TECSI. Él construyó motores de aire caliente basado en diferentes ciclos termodinámicos y actualmente es considerado autor de 2 ciclos para motores térmicos de combustión externa. Este ciclo es reversible al igual que el ciclo de Carnot, por lo que se obtiene un rendimiento máximo de las máquinas. El fluido evoluciona realizando 2 transformaciones isotérmicas y isobáricas. Esto más adelante lo explicaremos junto con una gráfica. El ciclo de Ericsson tiene importancia en el estudio de la termodinámica, ya que varios sistemas y máquinas se basan en su funcionamiento. Los modernos motores automotrices, como los de camiones, barcos, turbinas de gas, son ejemplos de aplicaciones extremadamente útiles para este proceso. En el ciclo de Ericsson, ya en los diagramas podemos ver que existen los procesos de expansión y compresión isotérmicos que se llevan a cabo en la turbina y en el compresor. El regenerador es un intercambiador de calor en contraflujo, y la corriente del fluido fría sale del intercambiador de calor a la temperatura de entrada de la corriente. En este diagrama de presión-volumen podemos ver las 4 fases del ciclo Ericsson. Entonces podemos ver que entre 1 y 2 existe una expansión isotérmica y un proceso de evaporación de calor en esta parte. Entre 2 y 3 podemos ver una compresión isobárica con un proceso donde hay rechazo de calor en esta parte del diagrama. En el proceso 3 y 4 podemos ver ahora una compresión isotérmica, 3 y 4, isotérmica, y ya en la fase que es de 4 a 1 podemos ver de nuevo una expansión, pero en esta forma, en este momento es isobárica, en esta parte. Y acá podemos encontrar las fases anteriormente descritas. Compañeros, continuaremos nuestra presentación mostrando un ejemplo práctico con datos numéricos de un ciclo Ericsson. En la parte superior de las diapositivas podemos encontrar un diagrama presión-volumen de un ciclo Ericsson teniendo datos de temperatura, uno por la parte izquierda de sus pantallas en color azul de 300 Kelvin y uno por la parte derecha de 375 Kelvin. En este diagrama, ya que es bastante gráfico con lo que quiere mostrar, tenemos flechas de color rojo en 2 procesos acompañadas con flechas de color amarillo. Estas tienen un significado el cual indica que, por ejemplo, las de color rojo son un calor de entrada presentes en 2 procesos y las de color amarillo son un trabajo de salida en estos mismos 2 procesos. También tenemos unas flechas de color azul que indican un calor de salida, paralelamente acompañadas con unas flechas de color morado que indican un trabajo de entrada. Estas flechas lo que nos intentan mostrar es exactamente qué está sucediendo en cada proceso para que logremos tener una mayor comprensión del ciclo. Adicionalmente, y que es algo muy bueno porque nos ayuda a darnos una idea de cómo funciona el ciclo Ericsson, en la parte inferior de la diapositiva tenemos una tabla con los datos que les mencionaba, donde nos dice en la fila de la izquierda en qué proceso se encuentra, por ejemplo, de A hasta B, de B hasta C, dado del estado de A hasta el estado de B, que es el proceso, y en las filas, en las columnas de la primera fila, nos da datos como lo son el trabajo neto, el trabajo de entrada, el trabajo de salida, el calor neto, el calor de entrada, el calor de salida, el diferencial de energía específica y la entalpía, todos en unidad de joules.
La importancia de estos datos es que en las diapositivas posteriores, a continuación en la presentación, nos ayudarán a calcular diferentes variables que son importantes a tener en cuenta, como la eficiencia del ciclo, como el trabajo neto, como el calor total suministrado. Y pues de esta manera también entender características generales que comparten todos los ciclos Ericsson, pues en general el ciclo Ericsson, la cual una de ellas es el que el trabajo de salida del ciclo, el trabajo que obtenemos, es un trabajo superior al trabajo de entrada, lo cual también sucede con el calor de entrada, que el calor de entrada es superior al calor de salida. Bueno, ya en esta diapositiva, de acuerdo al punto que les mencionaba anteriormente, de esa ayuda gráfica y esa tabla, de esos datos de esa tabla, les vamos a explicar cómo calcular el calor de entrada y el calor de salida para un ciclo Ericsson. Para el caso del calor de entrada, lo tenemos con las flechas rojas. Las flechas rojas ubicadas en el gráfico de la parte derecha de la diapositiva. En estos casos particulares tenemos que de B a C tendrá un calor de 14 joules y de C a D tiene un calor de 4.46 joules. Para calcular el calor de entrada sumamos estos dos calores que obtendremos en el ejemplo un calor total de 18.46 joules. Para el caso del calor de salida, este está representado por las flechas de color azul del gráfico que se encuentran presentes entre A y B y D y A, teniendo así unos valores de 14 y 3.57, dando para el ejemplo un calor total de salida de 17.57. Es importante aclarar que para la obtención total del calor de entrada y el calor de salida, para este ciclo siempre tenemos que tener en cuenta la suma de los dos calores, pues según aplique los estados, ya que pues habrá estados que solamente tienen calor de salida y otros que solamente tienen calor de entrada, como el ejemplo que estamos viendo. De B a C solamente tenemos un calor de entrada que también está presente pero en menor magnitud en C y D, ya que pues si podemos ver estas flechas también son proporcionales al valor numérico que tiene el calor. Bien, ahora vamos a mirar el cálculo del trabajo neto y de la eficiencia del ciclo. Para el trabajo neto debemos tener en cuenta el trabajo de salida restado el trabajo de entrada. En la parte donde está ubicada la fórmula podemos ver que hay dos trabajos sumando y dos trabajos restando. Estos representan los dos trabajos que tenemos de salida del ciclo y los dos trabajos de entrada que pues también tenemos en el ciclo. Nos podemos dar cuenta, gracias a las flechas, dónde, en qué exactamente, en qué fases tenemos trabajos de entrada y en qué fases tenemos trabajos de salida. Siendo así, que vamos a encontrar que las flechas de color morado ubicadas en la fase de AB y DA tenemos los trabajos de entrada y tenemos también ubicadas trabajos de salida en las fases BC y CD representados por la flecha de color amarillo. En cuanto a la eficiencia del ciclo, la obtenemos dividiendo el trabajo neto dividido el calor de entrada. Para este caso tenemos una eficiencia del ciclo del 4.83%. Es importante aclarar que en el ciclo Ericsson tendremos, o sea, el máximo provecho, la máxima eficiencia que podemos tener de este ciclo es aproximadamente de un 25%. A continuación, la siguiente figura nos muestra un sistema de flujo estacionario que opera en un ciclo Ericsson. Aquí los procesos de expansión y compresión isotérmicos se ejecutan en un compresor y en una turbina, respectivamente, como se ve en la figura.
y un intercambiador que se encuentra en la parte superior de calor de contraflujo que sirve como un regenerador. Los flujos de fluidos calientes y fríos entran al intercambiador de calor desde extremos opuestos. Entonces, la transferencia de calor sucede entre los dos flujos. En el caso ideal, la diferencia de temperatura entre los dos fluidos no excede de una cantidad diferencial en cualquier punto, y el fluido frío sale del intercambiador de calor a la temperatura de entrada del fluido caliente. De este modo, desplazándonos hacia las eficiencias, los ciclos Starling y Ericsson son totalmente reversibles en una máquina térmica totalmente es aquella que la diferencia de temperatura entre el fluido de trabajo y la fuente o sumidero nunca debe exceder una cantidad diferencial delta de T. Es decir, los procesos de adición y de rechazo de calor durante el ciclo deben suceder de modo isotérmicos. Por consiguiente, de acuerdo con el principio de Carnot, los tres ciclos tendrán la misma eficiencia térmica cuando operen entre los mismos límites de temperatura. Eficiencia térmica Starling es igual a la eficiencia térmica Ericsson igual a la eficiencia térmica Carnot, igual a 1 menos TL sobre TH, donde TL es un sumidero de calor y el TH es una fuente de calor. A continuación explicaremos el funcionamiento de un motor Ericsson, el cual trabaja bajo el ciclo Ericsson. Para ello necesitaremos conocer las partes del motor: la válvula de entrada de aire, la válvula de salida, la cámara superior de aire, el pistón, la cámara inferior de aire, la sección de adición de calor, el tanque de almacenamiento, la válvula de paso, la válvula de expulsión, el regenerador. Lo primero que hace el motor es llenar la cámara inferior de aire para posteriormente adicionar calor para conseguir un proceso de expansión isobáricamente debido al peso del pistón. Cuando la presión sea mayor a la fuerza que ejerce el pistón, se desplazará. Posteriormente, este comprimirá el aire que se encuentra en la cámara superior en un proceso de compresión isotérmicamente. Pasará al tanque de almacenamiento para posteriormente ser expulsado hacia una turbina, o parte del aire también pasa por el regenerador, donde se expande, y este proceso se hace isotérmicamente, isobáricamente, para posteriormente llenar la cámara inferior de aire para posteriormente comenzar de nuevo con el proceso.